Una maestra fue humillada públicamente cuando 3 alumnos rompieron su camisa frente a toda la escuela, buscando fama en Internet. Ellos creyeron que estaban grabando una simple broma, pero en realidad estaban cruzando una línea que los marcaría para siempre. Porque Miss Reed no era solo una profesora tranquila, era campeona nacional de Taekwondo, y el destino le dio la oportunidad de enseñar la lección más importante de sus vidas. Solo escuchen cómo esta historia de humillación se convirtió en un acto de justicia y transformación que nadie vio venir. El sol del mediodía caía sobre el patio del Jefferson High School, derramando una luz blanca y cansada sobre los bancos metálicos y los árboles que apenas daban sombra. El ruido de los estudiantes era una mezcla de risas, música de teléfonos y el golpeteo seco de balones rebotando contra el suelo. En una esquina, junto al muro cubierto de grafitis escolares, Tyler Briggs y Chase Nolan miraban sus pantallas, riendo por lo bajo. «Hoy toca algo grande, bro», dijo Chase, con esa media sonrisa que usaba cada vez que se sentía filmado, aunque nadie lo estuviera. «Grande, sí, que se note. La gente quiere algo nuevo», respondió Tyler, bajando la gorra. Habían convertido su canal de bromas en un pequeño refugio de popularidad, una válvula de escape para la presión constante del equipo de fútbol y de sus casas, donde todo era competencia o silencio. Ese día, su objetivo era simple: grabar un video que explotara. Y entonces la vieron. Mónica Reed, la maestra suplente de historia, caminaba con paso tranquilo hacia la cafetería. Llevaba una carpeta bajo el brazo, un termo en la otra mano y una camisa blanca tan bien planchada que parecía recién salida de una tienda. Su porte era sereno, casi elegante, pero para los 3 chicos, ese aire de calma era una provocación silenciosa, una autoridad que no pedía permiso. «Ahí está, la profe perfecta», murmuró Brett, el tercero del grupo, con el móvil ya grabando. Tyler asintió, sin pensar demasiado. A veces no hacía falta pensar, bastaba dejarse llevar por la corriente de las risas. Se acercaron, rodeándola como si fuera parte de una escena ensayada. «¿Todo bien, ma'am?», dijo Chase, fingiendo cortesía mientras levantaba el teléfono. «Claro que sí, chicos. ¿Necesitan algo?», respondió ella sin detenerse, con esa voz pausada que no buscaba imponerse, solo enseñar límites. Pero Tyler ya había dado el paso. Fingiendo tropezar, estiró la mano hacia su hombro. Brett, siguiendo el guión, tiró de la camisa. El sonido fue tan claro, tan inesperado, que el patio entero pareció detenerse por un instante. Un rasgón agudo, como si algo invisible se hubiera roto junto con la tela. Las risas estallaron después, desordenadas y nerviosas. «Lo tengo, bro, lo tengo grabado», gritó Chase, girando el móvil hacia la pantalla. Mónica Reed se quedó inmóvil. No gritó, no se cubrió, no buscó la cámara para detener la grabación. Solo respiró. 1 segundo, 2, 3, 1, 2, 3. Sus manos, tensas por instinto, bajaron lentamente hasta quedar junto a los costados. Su mirada se cruzó con la de Tyler, y por primera vez, él sintió que algo en esa mujer no coincidía con la imagen de víctima que esperaban. No había miedo en sus ojos, sino una calma tan precisa que daba más vértigo que la rabia. «¿Eso les parece gracioso?», preguntó, apenas moviendo los labios. No hubo respuesta, solo murmullos. El grupo de curiosos alrededor empezó a disolverse. Nadie sabía bien qué hacer. Chase, aún sonriendo, bajó el teléfono, sintiendo por dentro una incomodidad que no entendía. Brett apartó la mirada. Tyler se encogió de hombros, buscando una frase para justificarlo, pero no salió palabra. Mónica se giró despacio, tomó los pedazos de su camisa rasgada con dignidad y caminó hacia el edificio. El viento levantó un poco su cabello y por un momento parecía una figura sacada de otra historia, una en la que la justicia no necesitaba testigos. Nadie allí sabía, ni podía imaginar, que bajo aquella serenidad vivía una mujer que había pasado 20 años entrenando a su cuerpo y su mente, que era campeona nacional de Taekwondo, que el equilibrio que ellos confundieron con debilidad era en realidad la forma más pura de fuerza. Mientras ella desaparecía por la puerta, Chase guardó el teléfono, sin subir aún el video. «¿Qué pasa?», preguntó Brett. Tyler solo murmuró: «No sé, algo me dice que esto no terminó». Y no se equivocaba.
porque aquel día, bajo la luz blanca del patio, no solo se rompió una camisa, se encendió una historia que nadie había previsto. El pasillo que conducía a la sala de profesores estaba vacío, salvo por el zumbido constante de los fluorescentes. Mónica Reed caminaba despacio, sosteniendo con una mano la chaqueta que le había prestado Ruby, la secretaria de la biblioteca. La prenda le quedaba grande, el cuello caía hacia un lado, y la tela áspera le rozaba el cuello donde el botón roto había dejado una marca leve. Cada paso resonaba como si el eco no viniera del suelo, sino del pecho. No era la primera vez que alguien la subestimaba, pero sí era la primera vez que se sentía expuesta. En la sala, el olor a café recalentado flotaba en el aire. El director Whitman, un hombre de voz blanda y sonrisa ensayada, la esperaba junto a la máquina de agua. Fingía calma, pero sus dedos golpeaban el vaso de cartón con impaciencia. Mónica, lo que pasó es inaceptable, claro, pero ya sabes cómo están las cosas. El distrito no quiere más incidentes en redes. Sería mejor no escalar. Mónica lo miró un instante, con esa expresión serena que confundía a quien no la conocía. ¿No escalar?, repitió, despacio, como probando el peso de cada sílaba. ¿Eso significa dejar pasar una agresión? Significa evitar un titular, Miss Reed. Todos queremos mantener el ambiente tranquilo. Tranquilo. Esa palabra le cayó encima como una piedra fría, porque lo que él llamaba tranquilidad era, en realidad, silencio forzado. El tipo de silencio que había aprendido a romper cuando tenía 16 años, en un barrio donde el respeto se ganaba con miedo o con mérito. Y fue justo entonces cuando recordó a Mrs. Parker, su profesora de literatura, aquella mujer que la había detenido una tarde antes de una pelea diciéndole: «El coraje sin dirección solo destruye. Aprende a respirar antes de responder». Esa frase se había convertido en su brújula, por eso se hizo maestra. No para soportar humillaciones, sino para enseñar que el respeto también se aprende. Esa noche, ya en casa, el aire olía a madera vieja y té de jazmín. El silencio era distinto allí, pesado pero suyo. Colgó la camisa rota en la puerta del armario sin doblarla, la dejó suspendida, abierta, como si fuera un testigo. Las fibras desgarradas formaban una especie de sonrisa torcida, recordándole el sonido del patio, las risas que no se podían borrar. Encendió la radio. Una melodía suave llenó el espacio, y ella se movió hasta el centro de la sala. Allí, donde normalmente practicaba meditación al amanecer, descalzó los pies y comenzó a marcar movimientos. Up Chagi, Dolio Chagi, Yop Chagi. Cada golpe era un gesto limpio, controlado, sin violencia. El aire se cortaba con precisión matemática. No había furia en sus movimientos, pero sí algo más profundo. Una tensión contenida, el deseo de soltar lo que la hería sin traicionar la calma que tanto le había costado construir. Porque lo que nadie sabía en esa escuela, ni los alumnos, ni el director, ni los 3 muchachos que creyeron que reír era poder, era que Mónica Reed había sido campeona nacional de taekwondo en 2019. Su cuerpo conocía el dolor, pero también la disciplina. Había aprendido que la fuerza no consiste en devolver el golpe, sino en decidir cuándo no hacerlo. Y sin embargo, esa noche, mientras el reflejo de la lámpara caía sobre la camisa rota, algo distinto ardía en su interior. No era odio, tampoco deseo de venganza. Era una chispa diminuta de ira, apenas visible, pero viva. Una brasita que había aprendido a mantener bajo control hasta que el momento correcto la necesitara. Se detuvo frente al espejo. Miró su rostro sin maquillaje, el gesto firme, los ojos cansados. Respiró hondo y dijo en voz baja, casi un mantra: 1, 2, 3. El eco de esas palabras llenó el apartamento como una promesa, no de represalia, sino de equilibrio. Afuera, Baltimore seguía rugiendo con su ruido nocturno. Adentro, una mujer reconstruía su calma. Y aunque nadie lo sabía todavía, la verdadera lección de Mónica Reed acababa de empezar. A la mañana siguiente, el rumor ya era público. Los pasillos del Jefferson High olían a desodorante barato,
comida rápida y curiosidad adolescente. En cada esquina, alguien pasaba el video. Mira cómo se queda quieta, parece una estatua. No hizo nada ni se defendió. ¡Qué vergüenza la pobre profe! Los fragmentos circulaban editados, ralentizados, con música de fondo. El mundo digital tenía su propio juicio, y Monica Reed no tenía abogado. En una de las mesas del comedor, Chase Nolan sonreía con la seguridad de quien ha ganado terreno. 72,000 vistas, bro, anunció, mostrando el teléfono a Tyler. 72,000 personas no saben lo que de verdad pasó, respondió este, sin entusiasmo. No importa, lo que importa es que nos miran. Hazlo viral o no existes. Esa frase se volvió su lema de la semana. Un eco hueco que intentaba llenar la sensación de vacío que ninguno se atrevía a nombrar. A Chase, hijo único de padres ausentes, lo aterraba pasar desapercibido. Tyler, en cambio, arrastraba el eco constante de su padrastro, un hombre que confundía respeto con miedo. Nadie te respetará si no pisas fuerte, muchacho. Y Brett, siempre detrás, solo quería seguir perteneciendo. No tener que elegir entre la lealtad y la conciencia. Así nació la segunda broma. El plan era simple, absurdo y cruel. Usar el gimnasio como escenario, montar un maniquí con una camisa blanca, grabar una parodia de la maestra quedándose quieta y cubrir todo con confeti y luces. Querían risa, reacción, ruido. Querían borrar la incomodidad de lo que habían hecho, reemplazándola con espectáculo. Mientras tanto, en su aula, Monica Reed notaba las miradas, los susurros, los teléfonos apuntando disimuladamente. Sabía que algo se movía bajo la superficie. El tipo de energía que precede a una tormenta. Fue Ruby Carter, una alumna de segundo año, la que se atrevió a acercarse al final de la clase. Miss Reed, creo que van a hacer algo otra vez, en el gimnasio, después de clases. Vi que llevaban una cuerda y, bueno, parecían grabar cosas. Monica la miró con atención. Ruby era una de esas chicas que observaban el mundo con una mezcla de miedo y lucidez. Gracias, Ruby. No digas nada a nadie más. No llamó a la policía escolar, ni al director. Ya había aprendido que algunas lecciones no se enseñan con uniformes ni con castigos. A las 4:06 p.m., cuando el edificio empezaba a vaciarse y el eco de los casilleros se apagaba, ella caminó hacia el gimnasio. Llevaba una sudadera azul marino, el cabello recogido y una calma que no era debilidad, era preparación. El sonido de una bocina mal conectada rebotaba en las paredes. Al entrar, la luz era tenue. En el centro, los tres chicos preparaban la escena. El maniquí con una camisa blanca, cinta adhesiva en el suelo marcando posiciones, una cuerda colgando del aro de baloncesto, confeti esparcido en el suelo. Parecía una farsa triste. «Buenas tardes», dijo Monica, con voz firme pero tranquila. Los tres se giraron, sorprendidos. Tyler soltó la cuerda. Chase intentó guardar el teléfono, demasiado tarde. Brett tragó saliva. «Esto no es un juego», continuó ella, dando un paso hacia adelante. «Lo que ustedes llaman broma me arrancó algo que no van a entender hasta que alguien se los quite a ustedes». Nadie habló. El silencio se estiró. Solo el zumbido del sistema de ventilación llenaba el aire. Tyler bajó la vista, pero la incomodidad lo empujó a esconderse tras la burla. «No se lo tome tan en serio, profe, solo estamos bromeando». Esa palabra, bromeando, la atravesó como una astilla. No por el insulto, sino por la facilidad con la que él la pronunciaba, con la ligereza de quien nunca ha sentido las consecuencias de sus actos. «¿Bromeando?», repitió, acercándose un paso más. «¿Sabes lo que hace una broma cuando lastima a alguien? Deja de serlo». Chase soltó una carcajada breve nerviosa. Tyler, por reflejo, empujó el maniquí hacia ella, intentando convertir la tensión en risa, en un gesto de dominio absurdo. El cuerpo de plástico avanzó tambaleante, cubierto de confeti, y por un instante pareció que todo volvería a repetirse. El caos, la vergüenza, la risa. Pero Monica no se movió como la vez anterior. Esta vez su postura cambió imperceptiblemente. Un giro del pie, un leve desplazamiento del hombro, la respiración sincronizada. No era miado, era foco.
El maniquí cayó antes de tocarla, y el sonido seco de su impacto retumbó por el gimnasio vacío. El confeti quedó suspendido unos segundos en el aire como nieve falsa sobre una escena real. Los chicos no entendieron qué había pasado exactamente, pero algo en la mirada de Miss Reed los detuvo en seco. No gritó, no los amenazó, solo los miró, con una calma tan profunda que ninguno pudo sostenerle los ojos más de unos segundos. Y en ese silencio, por primera vez, se sintieron pequeños. Manneka se inclinó, levantó el maniquí y dijo sin levantar la voz: «Ustedes tienen suerte de que hoy haya decidido enseñar y no reaccionar. Esto todavía puede terminar bien, pero eso depende de ustedes». Dejó el maniquí en su lugar, se giró y salió del gimnasio sin mirar atrás. El eco de sus pasos se perdió en el pasillo, pero la tensión quedó suspendida, como una cuerda tirante a punto de romperse. Tyler respiró hondo, y sin entender por qué, sintió que algo dentro de él, algo que siempre había creído controlado, se movió por primera vez. La candela seguía encendida, pero ya no estaba bajo la alfombra, estaba en ellos. El maniquí cayó con un golpe sordo sobre la madera del gimnasio, levantando una nube de confetí. Pero ella no cayó. El cuerpo de Monica Reed se movió con la fluidez de quien ya ha estado en el filo y sabe exactamente cómo no cruzarlo. Tyler no entendió cómo, pero su muñeca terminó enredada en un agarre firme, sin brusquedad. Un giro, un pivot suave, y de pronto estaba de rodillas en el suelo, con el aire contenido y los ojos muy abiertos. El sonido de la cuerda aún balanceándose en el aro parecía marcar el compás invisible de la escena. Chase reaccionó instintivamente. Agarró la bocina, la levantó por encima del hombro como si con el ruido pudiera recuperar el control. Pero no alcanzó a encenderla. Mónica se desplazó lateralmente, en un movimiento casi elegante. El antebrazo interceptó el suyo con precisión matemática, y un ligero barrido de pierna lo despojó del equilibrio. El golpe contra la colchoneta fue más sonoro que doloroso. El silencio después más profundo que cualquier grito. Brett, que hasta entonces sostenía la cuerda como si fuera una herramienta, la miró con los ojos abiertos de par en par. Ya no era un espectador, era un chico que acababa de entender que algo serio acababa de ocurrir. Sus dedos soltaron la cuerda, dejándola caer como si quemara. El gimnasio se volvió una escena suspendida. La luz del atardecer entraba por los ventanales altos, dorando las partículas de confetí que flotaban lentamente. En medio de todo, Monica Reed respiraba con calma. No había furia en su cuerpo, no había deseo de castigo, solo precisión, solo control. Cada uno de sus movimientos tenía el ritmo de una lección. Nada sobraba, nada buscaba humillar. Era un lenguaje que ellos no entendían, pero que el cuerpo comprendía instintivamente, el lenguaje del autodominio. Se llama autocontrol, dijo, sin levantar la voz. No es fuerza, es equilibrio. El eco de esas palabras rebotó en las paredes del gimnasio como una nota clara. Por primera vez, su voz no sonó como la de una maestra cansada, sonó como la de alguien que había recuperado algo que le pertenecía. En la puerta, Ruby Carter observaba con el móvil en la mano. Había empezado a grabar por reflejo, pero al ver la escena bajó el teléfono lentamente. Entendió que lo que estaba viendo no era un espectáculo, era una corrección moral en tiempo real, una lección de dignidad. Tyler, aún en el suelo, alzó la vista. El rostro de Miss Reed estaba tranquilo, pero sus ojos brillaban con una firmeza que lo desarmó más que cualquier golpe. ¿Qué eres?, balbuceó, sin saber si preguntar o disculparse. Ella respiró despacio, el aire saliendo de sus pulmones como una nota medida. «Soy su maestra», respondió, «y también soy campeona nacional de Taekwondo. Pero lo que importa hoy no es eso. Lo que importa es que no voy a permitir que esto destruya a nadie, ni a ustedes ni a mí». Las palabras quedaron suspendidas, fuertes, sin necesidad de elevar el tono. En ese momento se escucharon pasos apresurados en el pasillo. La puerta se abrió con un golpe suave. El oficial de seguridad, alertado por el ruido, asomó la cabeza. «¿Todo bien aquí?», preguntó, observando la escena.
Lo que vio no fue una pelea, ni un conflicto. Vio a 3 muchachos sentados en el suelo, desarmados por la vergüenza más que por la fuerza, y a una maestra de pie, con las manos abiertas y el pecho erguido, respirando como después de una batalla interior ganada. «Todo está bien», dijo ella, «solo necesitábamos una lección». El oficial asintió, desconcertado, y se retiró sin más preguntas. Cuando el gimnasio volvió al silencio, Mónica caminó hacia el centro, levantó la bocina caída y la colocó sobre una mesa. Luego miró a los 3 chicos y añadió, «Van a limpiar esto, cada pedazo, y después vamos a hablar, no como enemigos, como personas». Tyler bajó la cabeza, sintiendo por primera vez algo que no sabía nombrar, respeto. Chase dejó escapar un suspiro largo, la adrenalina cayendo como una ola. Brett asintió en silencio. Mónica los observó mientras comenzaban a recoger el confetí. Sus movimientos torpes contrastaban con la calma de ella, que permanecía inmóvil, como si cada gesto suyo fuera parte de un entrenamiento invisible. Afuera, el sol ya se escondía detrás del campo de fútbol. El gimnasio, antes escenario de burla, se transformó en un lugar distinto, no de derrota, sino de aprendizaje. Y aunque nadie lo sabía todavía, esa tarde, entre trozos de papel de colores y respiraciones contenidas, comenzaba algo nuevo, no una revancha, sino una transformación. Porque en ese instante, los 3 adolescentes comprendieron lo que nunca se enseña en un libro, que la verdadera fuerza no grita, enseña, y que a veces la lección que no esperas es la que te cambia para siempre. La semana siguiente no trajo castigos ejemplares ni titulares en los periódicos locales. No hubo expulsiones ni discursos airados en la asamblea escolar. El Jefferson High eligió otro camino, el del diálogo. Fue Mónica Reed quien lo propuso, y el director Whitman, después de dudar, aceptó. No porque creyera del todo en la idea, sino porque en el fondo sabía que era la única que podía funcionar. Así nació el círculo restaurativo, una práctica poco habitual en escuelas donde el ruido suele silenciar la reflexión. En el centro de la biblioteca, las sillas se dispusieron en círculo, sin pupitres, sin jerarquías, solo miradas enfrentadas, sin pantallas de por medio. Whitman estaba allí, con su carpeta de notas. Ruby Carter, la estudiante que había tenido el valor de advertir a la maestra, ocupaba un asiento al lado de Miss Reed. Y frente a ellas, los 3 chicos, Tyler, Chase y Brett, con el uniforme desordenado y las manos inquietas. El aire tenía el peso de las cosas que por fin se van a decir. Tyler fue el primero en hablar. Su voz salió áspera, como si cada palabra tuviera que empujar un muro invisible. Yo no sé por qué lo hicimos exactamente. Pensé que si la gente se reía iba a olvidarlo todo rápido, pero no se olvidó. Miraba al suelo mientras hablaba, las manos entrelazadas. Chase a su lado respiró hondo y agregó, «Yo quería que nos miraran, que hablaran de nosotros. Nadie lo hace si no haces ruido». Brett, más tímido, apenas murmuró, «Solo seguí el juego, no quería quedarme solo». Mónica los escuchaba en silencio, no con la mirada dura del reproche, sino con una atención genuina, porque sabía que en el fondo de cada acto cruel hay algo roto que pide ser entendido. Cuando por fin habló, lo hizo despacio, midiendo cada palabra. La humillación no desaparece con el tiempo, pero puede transformarse. Ustedes me arrebataron algo, sí, mi tranquilidad, mi respeto frente a otros, pero si solo los castigo no aprenderán nada, así que quiero otra cosa a cambio. Los 3 levantaron la vista confundidos. 8 semanas de servicio comunitario, ayudando en la biblioteca y en las actividades de voluntariado. Y además, dijo, sonriendo apenas, asistirán al taller de defensa personal que empiezo el lunes. No para aprender a pelear, para aprender la diferencia entre fuerza y violencia. Whitman asintió visiblemente aliviado. No era castigo, era reeducación. Y por primera vez, todos estuvieron de acuerdo. El gimnasio cambió de rostro. Donde antes hubo confeti, ahora había colchonetas alineadas, botellas de agua y risas contenidas. El video que se volvió viral ya no mostraba una humillación, sino una enseñanza.
En él, Mónica Reed demostraba una guardia básica de taekwondo, mientras los 3 chicos y varias chicas del colegio la imitaban torpemente. «Respira», decía ella. «Piensa. Decide». Esa frase se convirtió en el lema del taller, escrito con marcador azul en una pizarra del gimnasio. Ya no se trataba de quién era más fuerte, sino de cómo usar la fuerza. Con el paso de las semanas, algo cambió en ellos. Tyler empezó a ayudar en la biblioteca, donde Ruby también colaboraba. A veces hablaban, con torpeza adolescente, sobre libros y sobre segundas oportunidades. Chase grababa pequeños clips de los entrenamientos, pero esta vez sin burlas ni filtros. El nuevo video, con fondo de música suave, alcanzó miles de reproducciones. El título era sencillo: Respira, piensa, decide. Nadie lo subió por fama, lo subieron porque querían que la historia terminara diferente. En la clase de historia, meses después, la camisa rota estaba enmarcada detrás del escritorio de Miss Reed, no como trofeo, sino como símbolo. A su lado, una medalla dorada y una nota escrita a mano con letras torcidas, firmada por los 3. A veces aprendemos cuando perdemos. Los alumnos nuevos preguntaban qué significaba. Ella respondía con una sonrisa. Es una historia sobre respeto y sobre cómo el valor más grande no está en pelear, sino en detenerse a tiempo. El rumor que se impuso en el Jefferson High ya no fue el de la broma, fue el de una maestra que convirtió una humillación en una lección, y el de 3 chicos que, por primera vez, se atrevieron a cambiar. Los pasillos ya no rieron donde dolía. El gimnasio volvió a ser un lugar de aprendizaje. Y en el aire del colegio, entre ecos de pelotas rebotando y conversaciones de pasillo, quedó flotando algo distinto. Una sensación de equilibrio, de futuro. Porque el verdadero triunfo de Mónica Reed no fue ganar una pelea. Fue demostrar que incluso después del daño se puede enseñar. Que un golpe bajo puede transformarse en una lección alta. Y que a veces la justicia más grande no se grita, se enseña. Ese fue el triunfo. Lo demás, pura inspiración.